Cuando les pregunté qué estaban leyendo, jamás esperé tantas respuestas. Pero entre todas estas respuestas, muy pocas eran de escritores independientes. Es por eso que decidí salir a caminar y ver dónde encontramos a los escritores independientes de nuestro país. Bienvenidos a un programa grabado íntegramente con tecnología celular. Esto es Lee sin cesar. Esta semana decidimos ir a uno de los lugares más populares de Santiago, la Vega Central. Ahí, donde muchos ni se imaginan, hay un espacio especial para los libros. Además, conocimos el bello arte de una editorial 100% independiente que crea los libros nada más ni nada menos que con cartones. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Lee sin cesar. Esto es Alicia en Llamas, de la joyita cartonera, aquí en la Bibliovega. Hoy día vamos a hablar de este libro, Alicia en Llamas, es de Elizabeth Cárdenas. Es un libro que en realidad es un libro objeto, Está, podríamos decirlo, en la métrica de la poesía, pero no es 100% poesía, sino que es más bien una crítica social, tiene mucho de crítica. Definitivamente Elizabeth mezcla lo que es el sexo, la política, la farándula, todo lo que a uno parecía que no puede tener mezcla, ella en Alicia en Llamas lo mezcla y lo demuestra. Lo que logra hacer Elizabeth Cárdenas es tomar todo lo que está en el contingente nacional, condensarlo de cierta forma y presentarlo en lo que es Alicia en Llamas. Y definitivamente creo que es un libro que es de compañía, es un libro que uno tiene que tener para irlo releyendo a medida que pasa el día. Es un libro que uno puede sacar muchas ideas. Si a ti te gusta la contingencia, si te gusta hacer comedia, ¿por qué no decirlo? También puedes sacar muchas ideas de Alicia en Llamas. Hay mucha idea que con un poco más de tiempo, quizás con un poco más de desarrollo, serían muy bien exploradas. Es una muy buena propuesta, es una propuesta absolutamente rupturista y por eso está Lee sin cesar, porque Elizabeth Cárdenas, además de ser independiente, tiene una creatividad que parece que encuentra nicho justamente en este tipo de editoriales, como es el caso de La Joyita Cartonera. La Joyita Cartonera fue una idea que fundó Elizabeth en el 2014, que empezó ya luego de ver de unas amigas en Quilicura que hacían un trabajo bastante similar a este, y ella dijo que ella también quería hacer libros y se dio cuenta que en realidad podía aportar al mundo con esta tendencia que es una, obviamente, editorial absolutamente independiente, artística, y crea libros objeto, que el libro finalmente trasciende y puede servir para ponerlo en tu casa para decorar. El primer año publicaron 10 títulos, tienen además trabajos en el extranjero y hoy incluso hacen talleres acá en la Bibliovega, imágenes que estamos viendo en este momento. Las redes sociales de Elizabeth Cárdenas para que también le preguntes a ella quién es quien comanda La Joyita Cartonera, que es parte especial de este capítulo acá en la Bibliovega. Nosotros conversamos con Elizabeth Cárdenas y ella nos dice que en realidad empezó a escribir desde bastante pequeña. Este es un libro del año 2014 que está aquí disponible en la Bibliovega. La idea es que vengan a la Bibliovega, la conozcan, es un lugar bastante acogedor, te van a atender muy amablemente y va a estar disponible este libro para que lo pidas. También te puedes inscribir, que es la idea que te inscribas ahí en la Bibliovega. Estamos mostrando las redes sociales de ellos para que los sigas, les preguntes, están siempre dispuestos a atenderte. Les decía que Elizabeth nos cuenta que ella escribe desde muy pequeña, pero que en realidad cuando le despertó esta intención de decir, sabes que sí, me voy a dedicar a esto de manera más seria y más continua, que es lo más complejo a la hora de escribir, fue cuando una vez leyó uno de sus poemas en la Biblioteca de Santiago y decía algo así como: si los hombres fueran postres me los comería todos. Seguramente se acuerdan de esa frase de Eugenio Lemos, uno de los personajes icónicos de la farándula internacional y también nacional. Eso muestra un poco cómo ella va mezclando las situaciones en torno al sexo, a la política. Hay mucho de política en Alicia en Llamas, a pesar de que en una primera instancia pareciera no existir mucha la política en este libro. Efectivamente tiene mucho de política y mucho de crítica social. Se toma quizás de la farándula para criticar a todo lo que nos rodea. Está muy bien Alicia en Llamas, se lo recomendamos. Tienen que venir a pedirlo a la Bibliovega. Este fue el capítulo de Lee sin cesar aquí en la Bibliovega. Nos vemos, chao. Hoy tu sol nos acogió en mi pensamiento.